Hola, es un gusto tenerlos a todos ustedes de nuevo con nosotros. Ya habiendo terminado con la maravillosa obra de Gabriel García Márquez titulada Cien años de soledad, continuaremos con Malinche de Laura Esquivel. Bueno, yo les voy a hablar de las páginas 38 a las 53. Malinalli y Cortés se encontraban en el interior del Tamascal. Malinalli tenía buenos propósitos. Quería que Cortés se uniera con la naturaleza, pero esto estuvo a punto de fracasar, debido a que la oscuridad y la desnudez despertaron en ellos una excitación. Estando allí, Cortés podía olvidar su insaciable sed de conquista y su gran deseo de poder. Lo único que deseaba era estar con Malinalli. Pero este deseo jugaba en su contra. Él no podía desviar su proyecto de vida, así que en vez de poseer a Malinalli, le preguntó: ¿por qué hay tantas esculturas de serpientes? ¿Todas representan a tu dios Quetzalcóatl? A lo que Malinalli respondió que sí. En realidad Malinalli no quería hablar, y tampoco quería que Cortés lo hiciera. Para ella se veía más atractivo cuando éste permanecía en silencio. Pero Cortés se sentía incómodo en silencio, así que insistió con las preguntas. ¿Y ese Quetzalcóatl, qué clase de dios es? No sé si lo sabes, pero nosotros fuimos expulsados del paraíso por una serpiente. Malinalli le dijo que no sabía de qué serpiente hablaba, que Quetzalcóatl significaba serpiente emplumada. Para ese momento les quiero recordar que Cortés era un español y Malinalli era una indígena, y tenían creencias religiosas muy diferentes el uno del otro. Cuando Malinalli le comentó a Cortés que para ellos Quetzalcóatl significaba serpiente emplumada, de la nada, en el Tamascal, de la oscuridad hubo luz, como si lo hubiera hecho el mismo Quetzalcóatl. Como les decía anteriormente, Cortés no entendía nada de las creencias religiosas de los indígenas, pero en el momento que hubo luz, para él esa figura se tornó majestuosa y elegante. Le preguntó a Malinalli qué era lo que ese dios había hecho por ellos, a lo que ella respondió: al principio los hombres estábamos dispersos en el universo. Éramos polvo que flotaba donde el viento es nada, donde el agua es nada, donde el fuego es nada, donde nada es tierra, donde el hombre disperso es nada, donde nada es nada. Quetzalcóatl nos reunió, nos formó, él nos hizo. De las estrellas creó nuestros ojos, del silencio de su ser sacó nuestro entendimiento y lo sopló en nuestro oído. Del sol arrancó una idea y el alimento para nuestro sustento, al cual nosotros llamamos maíz, y es ese espejo del sol y tiene el color que da vida a nuestra sangre y a nuestras mejillas. Quetzalcóatl es Dios, y nuestras mentes están unidas con él. Malinalli pasó entonces un recipiente con agua y pétalos de diversas flores y hierbas para que Cortés refrescara su carne y aliviara el calor de su cuerpo, y continuó: Quetzalcóatl fue hombre, sabio, sacerdote, gobernante supremo de Toyán. Con todo esto que le estaba diciendo Malinalli, Cortés quería saber más sobre Quetzalcóatl, así que continuó preguntando, y Malinalli continuó respondiendo con sabiduría sobre este dios. Malinalli terminó el ritual con estas palabras: cuando Quetzalcóatl se prendió fuego, de su corazón salió una chispa azul. Su corazón, todo su ser, se desprendió del fuego, voló a lo alto del cielo y se convirtió en la estrella de la mañana. Entonces, cuando terminó de decir esto, invitó a Cortés a salir del Tamascal. Estando ya fuera, Malinalli se sentía aliviada. Si el agua era capaz de pulir las piedras de un río, perfectamente podía purificar hasta el corazón más duro. Ella sentía que Cortés había salido como nuevo del ritual, y que haber participado de esto juntos los había unido más.
Malinalli deseaba tener la ligerez, de una mariposa y escapar a un lugar donde no se oyeran los llantos y los lamentos, donde no se distinguieran los cuerpos mutilados, los ríos de sangre y el olor a muerte. Deseaba escapar antes de que su corazón se congelara y su espíritu se desconectara con los dioses. No debemos olvidar que la idea de que esos españoles estuvieran en estas tierras de los indígenas era con la idea de conquista. Entonces, luego de que Malinalli y Cortés salieron del ritual, o sea, del Tamascal, tuvieron que continuar el camino. Cortés decidió adelantársele para matar a algunos habitantes de Cholula. Según él, era una forma de defensa propia y de darle una lección ejemplar a los indígenas. Reunió a los señores de Cholula con el pretexto de despedirse de ellos y darle las gracias. Y empezó a dar órdenes en su caballo, ya que se sentía superior física y socialmente hablando. Cortés le reclamó a los cholultecas por querer matarlo, cuando él llegó en son de paz, y lo único que hizo fue advertirles sobre el error que cometían al creer en ídolos y de realizar sacrificios humanos. Ya sabemos que Malinalli era la lengua, o sea, la traductora. Entonces, cuando ella tradujo esto, fue lo más fiel que pudo a las palabras que dio Cortés. Habló en nombre de Malinche, que era el apodo que le habían dado a Cortés por ser como el amo de Malinalli. Los jefes de Cholula admitieron todo, pero se justificaron diciendo que solo cumplían las órdenes de Moctezuma. Cortés explicó entonces que en España la traición se pagaba con muerte. Por eso los chultecas debían morir. Sin que Malinalli terminara de traducir esto, empezó la carnicería. Durante más de 2 horas, Cortés y sus soldados fueron matando uno a uno a los cholultecas. Malinalli, mientras tanto, corrió a un rincón a ver estos horribles sucesos con los ojos llenos de espanto. Todos fueron asesinados, sin poder defenderse ni siquiera. Cuando esta masacre terminó, abrieron las puertas y Malinalli huyó de ahí. Ella corrió al río, ya que en la ciudad continuaron las muertes y los saqueos por 2 días más, hasta que Cortés restableció el orden. Para Cortés todos estos horribles sucesos estuvieron bien. Él pensaba que esa era la manera de hacerles entender a los indios que sus dioses eran falsos, y que más que dioses parecían demonios. Estando Malinalli en el río, llegó el caballo de Cortés, solo, sin amo, y como ella, él se encontraba lleno de miedo, de terror. Malinalli no entendía nada, cómo las manos que la habían acariciado pudieron matar con tanta firmeza. Ya no se sentía segura con nadie, y aunque al principio se sentía feliz por ser elegida como la lengua, por recibir su promesa de libertad, ya nada le aseguraba obtener su tan anhelada libertad. Malinalli también se preguntaba por qué Quetzalcóatl no había hecho presencia en la masacre. Tanto ella como los cholultecas que fueron asesinados esperaron hasta el último segundo la aparición de su dios, pero nunca lo hizo. Por otro lado, Malinalli no entendió el concepto de Dios y el concepto de Dios que tenían los españoles. Pues es que para los españoles, pues ellos llegaron explicándoles su religión, pero Malinalli no entendía cómo había un Dios que era tan débil que necesitaba como de la fe de los creyentes, porque si no, no iba a servir de tanto esa religión. O, por ejemplo, no entendían cómo el demonio era un ángel caído y que también tenía el poder de acabar con el reino y con todo, siempre y cuando los creyentes le dieran como la entrada a su corazón. Al principio Malinalli pensaba que el Dios que los españoles les estaban mostrando era el verdadero, o que era como otra manifestación de Quetzalcóatl, pero no comprendía cómo un dios le permitía a esos hombres matar en su nombre. Malinalli se sentía sin propósito, sin deseo, sin vida. Se negaba a aceptar que su propósito de vida fuera ayudar a los españoles a destruir sus tierras, sus costumbres, su cultura. Lo que ella quería era que se acabaran los sacrificios humanos, pero que todo lo demás siguiera igual. Necesitaba encontrarle sentido a su vida.
Cuando Malinalli estaba en el río con el caballo, llegaron unas mariposas salpicadas de sangre. Malinalli lloró en seco, ya no le quedaban ni lágrimas, y recordó cuando su abuela la llevó a visitar el santuario de la mariposa monarca. Ese día había sido muy feliz. La abuela le explicó a Malinalli que las mariposas eran como aves viajeras. Trasladarse con el viento era lo que permitía que uno cambiara, que se renueve, que sea más diferente, que pues como limpiarse o así. Ese día Malinalli estaba muy emocionada por ir a ver tantas mariposas, pero el viaje casi se cancela por la madre. Decía que era imposible que una mujer tan vieja y ciega hiciera un viaje tan largo, y más cuando debía cuidar a una niña de 4 años que según ella era muy inquieta, pero Malinalli no lo era. Pero la abuela se opuso a esto y le dijo que para ir a un lugar sagrado no se necesitaba ver. También afirmó que ella no moriría en paz hasta que hiciera ese recorrido con su nieta. La tomó de la mano y salieron rumbo al santuario el primer día de primavera. En el camino se unieron a un grupo de hombres y mujeres que tenían el mismo propósito de ellas, ir al santuario. En el camino unos hombres estaban tallando unas piedras. La niña se sorprendió al ver que un material tan fuerte podía ser moldeado. Entonces cualquier cosa, pues ella suponía que si la piedra podría ser moldeada, cualquier cosa en el universo podría ser flexible ante la buena voluntad. Ahí fue cuando la abuela le dijo que muchos tienen corazón de piedra y que aunque está bien que no se dejen sensibilizar por cualquier cosa, no es del todo bueno, puesto que tardan más tiempo en incendiarse el amor. Durante el camino, Malinalli estuvo guardando piedras y fósiles, y en el transcurso del viaje le dolían las rodillas, porque tenía una carga muy pesada, y también le dolían los pies. Pero su abuela no se apiadó, continuó caminando, y la niña la siguió. Malinalli decidió entonces soltar las piedras para ir como más tranquila con su abuela o ir más, porque el camino era muy largo y su tarea era caminar, le decía a su abuela. Entonces fue ahí cuando decidió soltar las piedras para facilitarlo todo. Al cuarto día llegaron al santuario y un montón de personas estaban allí, de diferentes culturas y hablando diferentes dialectos, pero todos con el mismo fin, el rito sagrado de las mariposas. Malinalli, de tan solo 4 años, dejó de mirar las mariposas y entró en un trance. Comenzó a mirar y ver arte sagrado, como si ella fuera enviada por los dioses. Al final la abuela le dijo: debes estar despierta para no vivir en las ilusiones. Tú verás lo que quieras ver. Y ahora lo que Malinalli deseaba era olvidar. No quería que las imágenes de destrucción de Tolula formaran un códice en su mente. Quería olvidar también el día en el Tamascal, en el que confió en Quetzalcóatl. Hubiera humedecido en Cortés el recuerdo de Dios. Ya no quería hablar, ya no quería ver, ya no quería salvar su libertad. No a ese precio. Ya iban rumbo a la ciudad de los Mexicas. Estaba haciendo mucho frío y el camino estaba lleno de dificultades y dolor para Malinalli. Sus pies no podían más. Estaban llenos de ampollas que le sangraban y el frío consumía su cuerpo. En lo único que podía pensar era en el sol y en los chapulines que atrapaba y comía en el verano. Durante este duro camino, Malinalli nunca se quejó. Tu tarea es caminar. Caminar nos convierte en mariposas que se elevan y ven en verdad lo que el mundo es. Recordó esas palabras de su abuela. Cortés la observaba, y para él era sorprendente lo que aguantaba esta mujer, a comparación de su esposa, que era débil y enfermiza, y nunca pudo darle un hijo. Ella también lo observaba, pues Malinalli a Cortés. Observaba a su musculatura, su fortaleza y su valentía, y se preguntaba si él podría defenderla. Siempre deseó el regreso de su padre o de alguien similar que pudiera defenderla o protegerla, y se preguntó si Cortés podría ser esa persona. Pero era tanto el frío que prefería pensar en fuego, en calor.
Malinalli siempre tenía recuerdos de su abuela y de la sabiduría que le había transmitido a ella. Cuando llegaron a Tenochtitlán, tanto los españoles como Malinalli estaban sorprendidos ante la grandeza de la ciudad. Malinalli decidió salir a medianoche a caminar por la plaza, sin necesidad de traducir e interpretar, sin tener que fingir indiferencia ante los dioses de sus antepasados, para evitar ser catalogada como idólatra. Recordó los tiempos en los que tejía o bordaba. Ahora no podía hacerlo. Su vida al lado de los españoles se había modificado por completo. Su concepción del tiempo. Ahora lo medía por los días de caminata, por los días de batalla, por la cantidad de palabras traducidas, por la cantidad de intrigas y de estrategias desarrolladas. Su tiempo parecía haberse acelerado y no dejaba ni un momento libre para poder ubicarse en el centro de los acontecimientos. Era un tiempo confuso, en el que su tiempo y el de Cortés inevitablemente se entrecruzaban, se enlazaban, se amarraban. Esa noche Moctezuma también reflexionaba al respecto del tiempo y como no podía dormir, salió al balcón del palacio y desde allí vio una mujer resplandeciente que cruzaba la plaza, vestida de blanco. Entonces pensó que era Cihuacóatl, que según un presagio era una mujer que recorría la plaza llorando por sus hijos. Moctezuma quedó helado con este espanto, no podía ni calmarse ni controlarse. Él empezó a pensar y comprendió que la muerte no tenía ni signos ni mediciones, y entonces se estremeció y temió por sus hijos. Malinalli hacía lo mismo, temía por sus hijos, aunque aún no los tuviera. Los últimos acontecimientos la tenían abrumada, descontrolada, excitada. Necesitaba hacer algo que la hiciera sentir alivio, algo que la hiciera sentir purificada. Antes que nada estaba el hecho que durante el primer encuentro entre Moctezuma y Cortés ella había sido la traductora, y durante su actuación había mirado directo a los ojos de Moctezuma. Ella sabía perfectamente que estaba prohibido mirar a la cara de Moctezuma, y que aquel que lo hacía era condenado a muerte. Sin embargo, esta vez no fue así. No fue condenada a muerte por mirarlo a los ojos. Él simplemente le permitió seguir traduciendo la bienvenida. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado y gracias por escucharme el día de hoy. Gracias y hasta luego.